Ingeniería de materiales. Proyecto final, uso en contexto, materiales en la industria, por Lady Juliet Ayala Moreno, William Hernando Soler Parra, material, grafeno. Marco teórico. El uso indiscriminado de combustibles fósiles tiene consecuencias irreversibles para el medio ambiente y el planeta en el que habitamos. Entre todas estas consecuencias tenemos el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono, la acidificación, la eutrofización, contaminación por metales pesados, sustancias carcinógenas, niebla de invierno, niebla fotoquímica o de verano, generación de residuos industriales, radiactividad, residuos radiactivos, agotamiento de los recursos energéticos. Entre otros. ONU 2015, los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial y el sistema energético es la fuente de aproximadamente 2/3 de las emisiones globales de CO2. En vista de que se cree que las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de corta vida están muy subestimadas, es probable que la producción y el uso de energía sean la fuente de una proporción de emisiones incluso mayor. Asimismo, gran parte de los combustibles de biomasa se usan actualmente para calefacción y cocina a pequeña escala en todo el mundo. Estos combustibles son extremadamente ineficientes y contaminantes, sobre todo en lo que respecta a la calidad del aire interior en muchos países menos adelantados. El uso de biomasa renovable de esta manera es un problema para el desarrollo sostenible. Si continúan las tendencias actuales, o, dicho de otra manera, si la proporción actual de combustibles fósiles se mantiene y la demanda energética casi se duplica para 2050, las emisiones superarán enormemente la cantidad de carbono que se puede emitir si se ha de limitar el aumento medio de temperatura a nivel mundial a 2°C. El nivel de emisiones tendría consecuencias climáticas desastrosas para el planeta. Entre las posibilidades con las que cuenta el sector energético para reducir las emisiones cabe destacar, sobre todo, la disminución de la cantidad de energía consumida y de la intensidad carbónica neta del sector energético al cambiar y controlar las emisiones de CO2. La necesidad de reducir las emisiones no excluye el uso de combustibles fósiles, pero precisa un cambio significativo de dirección. La situación normal no es coherente con la disminución de las emisiones en los sistemas energéticos a nivel mundial. La eficiencia energética y las energías renovables a menudo se posicionan como las únicas soluciones para cumplir los objetivos del clima en el sistema energético, pero no son suficientes. Será esencial incluir una expansión del uso del secuestro del carbono y se espera que esta tecnología tenga como resultado una reducción de las emisiones de un 16% anual para 2050. Esta afirmación está apoyada por el Fifth Assessment Synthesis Report del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que estima que la limitación de las emisiones del sector energético sin secuestro del carbono aumentaría el coste de la mitigación del cambio climático en un 138%. ONU 2015. Cabe resaltar que este uso indiscriminado de energía proveniente de los combustibles fósiles no tiene ningún tipo de control y las consecuencias son irreversibles, la contaminación que afecta a todo el planeta y las empresas generadoras de dicha energía sin una pronunciación radical al respecto son los principales desencadenantes de dicha situación. Greenpeace 2020, este informe desvela el coste de la contaminación atmosférica provocada por los combustibles fósiles y destaca las soluciones que pueden proteger la salud y beneficiar a la población. Según los datos del informe, en todo el mundo aproximadamente 4,5 millones de muertes prematuras cada año están relacionadas con la contaminación del aire causada por la quema de combustibles fósiles. El aire contaminado incrementa la incidencia de enfermedades crónicas y agudas, vinculadas con millones de asistencias hospitalarias y miles de millones de horas de trabajo perdidas por bajas médicas. También perjudica gravemente a la economía y al medio ambiente. Por primera vez, Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio, Centre for Research on Energy and Cleaner, CREA, han cuantificado el coste global de la contaminación por combustibles fósiles, demostrando un coste estimado de $8.000 millones cada día, 2,9 billones de dólares al año, en torno al 3,3% del PIB mundial o 1,5 veces el PIB de España. Mientras el sector del carbón, el petróleo y el automóvil insisten en impulsar tecnologías obsoletas, la población está pagando sus consecuencias en términos económicos y de salud. Greenpeace 2020. La contaminación del aire es una amenaza global, pero las soluciones disponibles son cada vez más abundante y económico. Además,
muchos objetivos. La contaminación también es la solución al cambio climático. Energía. El sistema de transporte público basado en energías renovables y energías limpias no solo puede reducir la toxicidad en el aire, sino también limitar la temperatura global que está aumentando. Lentech. Los combustibles que se queman son responsables de grandes problemas medioambientales que son de gran relevancia en la agenda política actualmente. Ejemplos de la acumulación de gases invernadero: acidificación, contaminación del aire, contaminación del agua, daño de las capas superficiales y ozono troposférico. Estas son señales de problemas medioambientales causados por la liberación de contaminantes que normalmente están de forma natural presente en la estructura de los combustibles, como el sulfuro y el nitrógeno. Actualmente, la quema del petróleo es responsable de 30% de las emisiones de dióxido de carbono en aire. El gas natural no libera dióxido de carbono debido a su estructura de metano. Las emisiones más largas son causadas por la combustión del carbón. El carbón puede dar como resultado fuegos en las capas subterráneas de la Tierra que son virtualmente imposibles de extinguir. El polvo de carbón puede incluso explotar. Por eso se considera la minería del carbón una profesión muy peligrosa. El petróleo puede acabar en el suelo o en el agua en forma cruda, por ejemplo, en periodo de guerras o debido a fugas de petróleo. Esto ha causado grandes desastres naturales en el planeta. ¿Por qué usamos extensamente los combustibles fósiles todavía? La pregunta es simple: porque es más barato que otras alternativas que existen en la actualidad. Algunos científicos medioambientalistas vaticinan que el precio de los combustibles fósiles aumentará en el tiempo debido a su escasez en el mercado. Esto puede provocar un cambio a fuentes de tecnología alternativa que, de hecho, ya se está empezando a notar. El IPCC no está seguro si desaparecerán totalmente los combustibles fósiles en un futuro. Lentech. El precio que estamos pagando por el consumo de energía proveniente de combustibles fósiles, observado desde un punto de vista global, es un precio alto, pues en pocas palabras estamos acabando con el planeta, literalmente hablando, acabando con absolutamente todo lo que nos rodea y sobre todo con la posibilidad de que futuras generaciones disfruten de un ambiente y una vida sana. Simposio sobre los riesgos respectivos de las diferentes fuentes energéticas, París del 24 al 26 de enero de 1980. La mayoría de las actividades para la generación y utilización de energía entrañan costos peculiares de tipo biomédico, ambiental y de otra índole, unos directos, por ejemplo, riesgos de lesión o de muerte en minería, y otros indirectos, por ejemplo, emisión de contaminantes a la atmósfera, al agua, a las cadenas alimentarias, etc. Para comparar los efectos sobre la salud de tecnologías que producen la misma forma de energía, por ejemplo, electricidad, puede utilizarse una unidad normalizada de producción. Cuando se consideran tecnologías que producen diferentes formas de energía, por ejemplo, la electricidad a partir del carbón frente a la gasificación del carbón o a la licuefacción del carbón, no es siempre fácil una comparación cuantitativa. En efecto, es posible que no exista una base totalmente satisfactoria. Unos caudales de electricidad, gas o petróleo que tengan el mismo contenido energético no son realmente iguales, el consumidor los utiliza con distinto rendimiento y a menudo con distintos objetivos. Pero esta dificultad puede sortearse en gran medida examinando las diferentes opciones tecnológicas en el seno de un sistema energético global que satisfaga todas las demandas. Al analizar los efectos del ciclo del combustible fósil sobre la salud, la incertidumbre mayor radicaba en la relación entre la contaminación atmosférica por combustión de combustibles fósiles y la mala salud. Ref. 4. La Biomedical and Environmental Assessment Division, BEAD, de Brookhaven se propuso evaluar los daños para la salud debidos a la contaminación atmosférica por quema de combustibles fósiles de dos maneras. Ref. 5. En primer lugar, hicimos un nuevo análisis completo de los datos publicados en la literatura sobre la asociación entre la contaminación del aire y la mala salud. En segundo lugar, organizamos de nuevo los datos brutos sobre mortalidad, contaminación y económicos y realizamos un análisis cuantitativo independiente del vínculo entre la quema de combustibles fósiles, la contaminación atmosférica y la mala salud. Simposio sobre los riesgos respectivos de las diferentes fuentes energéticas, París del 24 al 26 de enero de 1980. Es importante destacar que desde hace más de 4 décadas se ha venido exponiendo la problemática sobre la contaminación emitida por la combustión de materiales fósiles y desde entonces no ha habido una mejora drástica. Por el contrario,
está claro que su uso intensivo ha ido en crecimiento desde que comenzó la revolución industrial y es la principal causa del cambio climático. Problemática a trabajar. Desde años atrás, se ha tratado de buscar una alternativa para erradicar los daños que se presentan al medio ambiente, originados a través de la generación de energía por medio de combustibles fósiles. Para ello, los investigadores trabajan arduamente con el fin de encontrar nuevas fuentes de energía renovable. Algunos tratan de mejorar las tecnologías que existen en la solar. El Sol irradia continuamente sobre la Tierra 175 millones de megavatios, de los cuales, cada hora la Tierra y la atmósfera absorben 175 millones de kW/hora. Cuando el cielo está claro y el Sol cae verticalmente sobre la Tierra, suministra 870 vatios. El dispositivo que aprovecha la energía solar por medio del efecto fotovoltaico son las celdas solares. El 95% de las celdas fotovoltaicas son a base de silicio. Para su proceso se requiere de tecnologías sofisticadas y de costos excesivos, los cuales están fuera del alcance de los países en vías de desarrollo. Esto hace que el precio de la energía eléctrica producida por las celdas de silicio se eleve, provocando que se continúe con la quema de combustibles fósiles. Debido a lo anteriormente expuesto, es necesaria la búsqueda de alternativas más económicas para la producción de celdas solares. Actualmente, se están desarrollando celdas solares orgánicas basadas en polímeros conductores. Estos últimos, generaron un gran interés desde su descubrimiento, debido a que son materiales plásticos que pueden conducir electricidad bajo ciertas condiciones, emitir y absorber luz, presentando propiedades eléctricas, ópticas y mecánicas que los vuelve atractivos para su aplicación en diversos dispositivos electrónicos, fotónicos y optoelectrónicos. La ventaja de las celdas orgánicas a diferencia de las inorgánicas, es que su producción es menos especializada, son más livianas, delgadas y flexibles. Uno de los problemas que presenta este tipo de dispositivos es su baja eficiencia, lo cual se busca resolver con la implementación de diversas estrategias. Algunos investigadores suponen que el uso de ciertos materiales como el grafeno en las celdas solares, puede ayudar a abatir los costos de estos dispositivos. Dicho material es una forma de carbón en donde sus átomos forman una lámina plana de un átomo de espesor, formando una especie de panal. Las celdas solares de heterounión en bulto del poli-3-exiltiofeno, P3HT, pueden alcanzar una buena eficiencia teórica, aprovechando la radiación solar en un 10% y con un costo de fabricación 10 veces menor que las que se fabrican con silicio. Se han demostrado que existen eficiencias de hasta 5% en este tipo de celdas. Estas celdas funcionan con dos electrodos, en los cuales se coloca el material orgánico de diferente espesor y configuración. La radiación solar llega al material orgánico, tanto la visible como la infrarroja, que es calor no perceptible pero sí palpable, el cual se absorbe y produce corriente eléctrica. Justificación. Actualmente vivimos en una era llena de tecnologías, donde el desarrollo de estas se ha disparado generando un consumo eléctrico excesivo, aumentando así la dependencia energética. El medio de producción de energía en nuestro país se basa en gran parte de fuentes no renovables, en donde crece el aumentado de las emisiones CO2. Las fuentes renovables representan una opción para abastecer parte de la demanda energética, pues presenta un porcentaje de contaminación casi nulo al de la quema de los hidrocarburos. En este tipo de fuentes, la energía solar es la que más auge ha tenido, donde uno de los dispositivos de aprovechamiento de esta, es la celda fotovoltaica. El silicio, es un material inorgánico que más se emplea en la fabricación de las celdas solares, pero en los últimos años se ha hecho investigaciones con diferentes materiales, tales como, los orgánicos en el cual el grafeno presenta muy buenas propiedades para ser empleado en este tipo de tecnologías. Actualmente, se han dirigido grandes esfuerzos hacia el estudio y aplicación de los polímeros conductores, en forma de películas compuestas con materiales orgánicos, para la utilización de las mismas en diversos dispositivos optoelectrónicos, tales como, celdas solares en bulto. Esto se ha hecho con el fin de abaratar los costos de fabricación y mejorar sus eficiencias. Objetivo. Analizar las propiedades químicas y físicas del grafeno para el uso como colector de energía y almacenamiento de energía, que permita reducir la contaminación generada por combustibles fósiles como principal fuente actual de obtención de energía. Objetivos específicos. Concientizar a la población sobre el daño causado al planeta por el uso de energía generada a través de combustibles fósiles. Implementar la producción y uso de paneles solares elaborados en grafeno como una forma viable económica y amigable con el planeta.
Fortalecer la importancia del conocimiento y uso de energías renovables, que permitan una nueva opción para vivir de forma moderna sin continuar dañando el planeta. Material seleccionado. Grafeno. Teoría de grafenos. El grafeno es una lámina cuyo espesor puede ser de un solo átomo, figura 1, se describe como una red cristalina de hexágonos en cuyos vértices se encuentran átomos de carbono. Este material es el cristal bidimensional más delgado que existe en la naturaleza. Los cristales bidimensionales no solo son continuos sino que exhiben una elevada cristalinidad, es más evidente para el grafeno, debido a que los portadores de carga viajan miles de distancias interatómicas sin dispersarse. El grafeno tiene una resistencia de 130 GPa, un módulo de elasticidad de 1,6 TPa, y una relación de Poisson de igual a 0.186, a pesar de esa elevada rigidez, las láminas de grafeno tienen una gran flexibilidad, lo cual se atribuye al cambio en la curvatura dado por el alargamiento reversible de los enlaces sp2. No se puede definir su anchura debido a su espesor, pero se ha comprobado que el grafeno puede estirarse hasta un 10%, presentando así la posibilidad de expandirse mucho más que cualquier otro material cristalino. Además presenta rugosidades a escala nanoscópicas. En octubre de 2009 se publicó que el grafeno presenta uno de los estados más exóticos de la materia, el efecto Hall cuántico fraccional. Las propiedades electrónicas de este, lo sitúan entre los metales y los semiconductores. El grafeno tiene en común con los metales, que la brecha energética entre la banda de valencia y la de conducción es nula. Esto facilita el paso de electrones desde el cono inferior, por debajo del nivel de Fermi, al cono superior. La propiedad que tienen en común con los semiconductores, es que cuenta con dos tipos de portadores de carga, electrones y huecos. La red del grafeno está formada por la repetición de un patrón unidad que contiene dos átomos de carbono equivalentes, figura 2.2. La fase relativa entre las dos redes monoatómicas triangulares, definen una variable, el pseudo-spin, con propiedades análogas a las del spin de un electrodo en vacío. La característica de esta propiedad del pseudo-spin es que su proyección de movimiento de cada portador de carga debe permanecer invariable, ya que un rebote solo es posible en caso de colisión de impurezas para el rebote de los portadores. La interacción entre los electrones del grafeno modifica las bandas electrónicas, que se reducen. A energías bajas, la velocidad de los electrones es mayor. Esto implica una reducción del número de estados y aproxima el comportamiento del grafeno al de un material aislante. Las propiedades exóticas de las bandas de energía del grafeno se hallan en el origen de las posibles aplicaciones técnicas de este material y lo convierten en un excelente banco de pruebas para la investigación de fenómenos físicos fundamentales. Un pentágono en la red hexagonal del grafeno constituye un defecto como se observa en la figura 2.3. Para obtenerlo, basta con eliminar de la red un sector de 60 grados y pegar los bordes restantes. El grafeno ha atraído la atención, en el cual se suma un campo de aplicación amplio, ya que posee una conductividad mayor que la del silicio, por lo que se cree que puede servir para la construcción de computadoras 100 veces más rápidas que las actuales, baterías de gran capacidad y paneles solares mucho más eficientes. Métodos de obtención del grafeno. Cuando se habla de un nuevo material desarrollado por científicos, resulta tener un costo elevado en sus inicios. Una de las maravillas del grafeno es que resulta ser poco costoso. Algunos métodos para la generación de grafeno que se han encontrado son de forma artificial, por ejemplo, creciéndolo a partir de un sustrato, carburo de silicio, o depositando un gas de átomos de carbono sobre un metal, como el cobre, pero el método más empleado y simple es por medio de la exfoliación del grafito. En el 2004, Gaim produjo el metal más fino posible, para su aplicación en la nanoelectrónica, así que, basándose en su experiencia, buscó en el grafito, tratando de llegar a una sola capa de este material laminar. A Noubous Lab se le ocurrió cómo hacerlo. El procedimiento consiste en pelar la superficie del grafito con la ayuda de una cinta adhesiva. Se pega la cinta sobre la superficie de la muestra y se tira con fuerza. Pegadas a la cinta quedan muchas laminillas de este material, entre ellas monocapas y bicapas de grafeno. Después se depositan sobre óxido de silicio y, como son muy pequeñas, se buscan con la ayuda de un microscopio óptico, tarea para la que, sobre todo al principio, se necesitaba bastante paciencia. En este trabajo se emplea la técnica de reducción de óxido de grafeno, GROX, debido a que se obtienen mejores rendimientos. Por medio de su derivado óxido de grafito es más fácil obtener láminas de óxido de grafeno,
pero cabe señalar que debido al método empleado para la síntesis química de este material al que llamaremos como grafeno, Gr, en la síntesis sigue siendo óxido de grafeno pero con menor índice de oxígeno debido a que la reducción del GrOx no se logra completamente mientras que nombraremos GrOx al de mayor índice de oxígeno. Óxido de grafeno. El óxido de grafeno, GrOx, resulta ser prometedor para la producción de grafeno, el cual se logra sintetizando en grandes cantidades a partir del grafito en polvo. Se hace reaccionar las hojas de grafito con oxidantes fuertes, seguido de una exfoliación suave. El material resultante contiene varios grupos funcionalizados que le dan el aspecto de color marrón, logrando que se dispersen en agua y con una conductividad eléctrica en el intervalo de aislante o de semiconductores dependiendo de su grado de oxidación. Para reducir la reactividad del GrOx, se pueden emplear agentes químicos, tales como la hidracina y sus derivados o por tratamientos térmicos, para dar lugar al óxido de grafito reducido. La síntesis del GrOx se logra a partir del grafito natural expuesto por el investigador Francisco Guinea en el 2010 en Madrid, y en la CNYAN UNAM lo realizan de ese modo pero aplicando el método modificado de Hammars, donde el borohidruro de sodio y el ácido de ascórbico se emplearon para la reducción del GOU, empleando como disolvente agua desionizada. Propiedades eléctricas de los grafenos. El grafeno es un material que, como se mencionó anteriormente, sus portadores de carga pueden viajar miles de distancias interatómicas sin dispersarse teniendo una resistencia a la cedencia de 130 GePa. Actualmente, varios investigadores buscan dopar al grafeno con ciertos materiales para obtener mejores propiedades eléctricas. Uno de los trabajos que se puede mencionar es el realizado por J. Gin y colaboradores en 2009, en donde se menciona cómo la conductividad eléctrica mejorada por un agente dopante permanece estable a elevadas temperaturas. Entre otras propiedades del grafeno se tiene que los electrones que se trasladan sobre el grafeno se comportan como cuasi partículas sin masa. Son los llamados fermiones de Dirac. Dichos fermiones se mueven a una velocidad constante independientemente de su energía, como ocurre con la luz, en este caso a unos 106 m/s. La importancia del grafeno, en este aspecto, consiste en estudiar experimentalmente este comportamiento que había sido predicho teóricamente hace más de 50 años. El grafeno presenta un efecto llamado efecto Hall cuántico, por el cual la conductividad perpendicular a la corriente toma valores discretos, o cuantizados, permitiendo esto medirla con una precisión increíble. La cuantización implica que la conductividad del grafeno nunca puede ser cero, su valor mínimo depende de la constante de Planck y la carga del electrón. Debido a las propiedades anteriores, los electrones del grafeno pueden moverse libremente por toda la lámina y no quedarse aislados en zonas de las que no pueden salir. Comportamiento metálico y efecto de campo eléctrico. Siendo el grafeno una forma alotrópica del carbono, el carbono por ser un elemento no metálico, es mal conductor de la electricidad, presenta, sin embargo, propiedades que corresponden a los metales, comportándose como semiconductor gap superficial o como semimetal de pequeño traslape. Además, esta propiedad del grafeno se revela en un acentuado efecto campo eléctrico ambipolar tal, que los conductores de carga pueden ser modulados continuamente entre electrones y huecos en concentraciones tan altas como 1013 cm-2 y sus movilidades pueden exceder 15.000 cm² V-1 S-1 incluso bajo condiciones ambientales, pudiendo estas llegar hasta 100.000 cm² V-1 S-1 si se eliminan las impurezas que generan dispersión, lo que lo convierte en un excelente conductor, mientras que otros materiales bidimensionales, Bi2SR2KCU20X, son altamente aislantes y ninguna conductividad inducida fue detectada incluso en entradas de campos donde V es la velocidad del electrón, V igual a 0,1,2. Eléctricos tan altos como 0.3 V/nm. Electrones del grafeno semejantes a fermiones. Un fermión es una partícula subatómica, electrones, protones o neutrones, que tiene un spin de medio entero y se rige por principios estáticos que establecen que solo una en un conjunto de partículas idénticas puede ocupar un estado cuántico particular, a no ser que posea un spin distinto. Un spin es el momento angular intrínseco de una partícula subatómica, aquí nos referiremos al electrón específicamente, es decir que aunque los electrones giren a la misma velocidad de rotación, que vale medio, su eje de rotación puede ser distinto, lo que explica que en un campo magnético unos electrones se desvíen hacia un lado y otros hacia el contrario, por lo que debe especificarse esta desviación, estado de spin, para cada electrón en concreto.
Para los fermiones Dirac carentes de masa, el gap es cero y existe una relación estrecha entre el spin y el movimiento de la partícula. El spin solo puede ser dirigido a lo largo de la dirección de propagación, digamos, por partículas, o solo opuesto a él, por antipartículas. Pero, las partículas con masa de 1/2 spin pueden tener dos valores de spin proyectados sobre cualquier eje generándose partículas cargadas sin masa. El hecho de que los electrones en el grafeno se comporten como partículas relativistas sin masa en reposo y viajen a 106 metros por segundo requieren ser descritas como partículas relativistas llamadas fermiones Dirac carentes de masa. Estas partículas pueden ser visualizadas como electrones que han perdido su masa en reposo o como neutrinos que adquirieron la carga electrónica. El origen de estas partículas se debe a la interacción de los electrones de carbono con el potencial, la energía de una partícula derivada de su posición, periódico dado por la estructura de Panal del grafeno, simetría de cristal, produciendo cuasipartículas que, a bajas energías, se describen exactamente por la ecuación Dirac, por lo que son llamadas fermiones Dirac carentes de masa 2 regidas por la siguiente ecuación para la expresión del espectro de energía. El efecto Hall cuántico anómalo es la evidencia más directa para asegurar la existencia de los fermiones Dirac carentes de masa en el grafeno. Un efecto Hall cuántico anómalo se conoce como efecto Hall cuántico al estándar internacional de resistencia eléctrica empleado para caracterizar los materiales conductores de la electricidad. Es utilizado para determinar tanto el signo como los portadores de carga. Para efectos explicativos conviene que el efecto Hall cuántico se le relacione con el efecto Hall, el cual se establece mediante el siguiente procedimiento: al material a investigar por el cual se hace pasar una corriente eléctrica se le aplica perpendicularmente un campo magnético provocándose que los portadores de carga se acumulen en un determinado sitio, generándose un campo eléctrico. Midiendo la diferencia de potencial en las dos superficies del material es posible deducir el signo y la densidad de los portadores de carga, presentándose una linealidad entre el campo magnético y la resistencia Hall. El efecto Hall cuántico ofrece, por lo contrario, como característica la no linealidad entre la resistencia de Hall y el campo magnético, es decir, que el efecto Hall cuántico se presenta mediante una serie de escalones o peldaños al aplicársele campos magnéticos altos y bajas temperaturas, figura 5. La particularidad que muestra el grafeno es que al comportarse como fermiones Dirac carentes de masa es la existencia de estados de energía cero, lo cual conduce a un efecto Hall cuántico anómalo con una cuantización de medio entero de la conductividad Hall en lugar de una de un tero. Quiralidad. Debido a la simetría de cristal exhibida por el grafeno, sus cuasipartículas deben ser descritas por funciones de onda de dos componentes en virtud de las contribuciones relativas de las dos subredes en la formación de cada una. Pero el spin en el grafeno indica la subred más que el spin real de los electrones, surgiendo lo que es conocido como un pseudospin. Este pseudospin nos permite introducir el término de quiralidad, definido como la proyección del pseudospin en la dirección del movimiento siendo positivo para los electrones y negativo para los huecos. Esta propiedad es muy importante porque permite explicar muchos procesos electrónicos y dos nuevos, quirales, efectos cuánticos, una conductividad cuántica mínima en el límite de concentraciones desvanecientes de conductores de carga, y una supresión fuerte de efectos de interferencia cuántica. Paradoja Klein. De acuerdo con la teoría clásica, una partícula no puede propagarse a través de una región donde su energía potencial es más grande que su energía total. Sin embargo, los electrones obedecen las leyes de la mecánica cuántica, según las cuales el electrón rebotará efectivamente contra la barrera, pero además hay una probabilidad finita de que también atraviese la barrera en un proceso denominado efecto de túnel y de que aparezca del otro lado. Sorpresivamente, en el caso del grafeno, la probabilidad de transmisión del electrón es siempre igual a 1 independientemente de la altura y anchura de la barrera. Esta conducta en electrodinámica cuántica es conocida como la paradoja Klein. Creemos que el grafeno puede incrementar la eficiencia de los paneles solares gracias a que los requisitos necesarios para que un material transparente y conductor sea tecnológicamente llamativo son una baja resistencia a Ars 90% en el rango visible. Los conductores transparentes de última generación se basan principalmente en semiconductores. Sin embargo, estos materiales se enfrentan a problemas importantes, que incluyen el precio cada vez mayor, la escasez de uno de los componentes, ITO, FTO, las dificultades en el diseño, la baja estabilidad química y la degradación de sus propiedades eléctricas. Por otro lado, la baja resistividad, alta transmitancia, buena estabilidad química y el bajo costo del grafeno lo convierten en una película conductora casi ideal,
Muchos trabajos han explorado las propiedades del grafeno como electrodo transparente, no obstante, se ha reportado que la película de grafeno con mejores características hasta ahora, alcanza una ARS igual a 400 ISQ-1 y transparencia mayor al 98% con grafeno dopado N. Las celdas solares a base de polímeros, por su parte, ofrecen varias ventajas, incluida la facilidad de adaptar sus propiedades físicas, su capacidad de crecer capas ultrafinas, producción rentable en gran superficie, su peso ligero, entre otros. Una de las principales desventajas, sin embargo, es la preocupación por la estabilidad ambiental de dichas celdas solares. Hasta ahora se han utilizado polímeros conjugados con tiempos de descomposición cortos bajo condiciones atmosféricas, y es en este punto donde materiales a base de carbono, y especialmente el grafeno, pueden ayudar a proporcionar estabilidad contra la temperatura, la humedad y los productos químicos, sin perder las ventajas enunciadas anteriormente. Como se puede observar en las tablas 1 y 2, la única diferencia que hay en la compra de materiales y manufactura de un panel solar de silicio y otro de grafeno es las células o celdas solares, que en el panel de silicio representa el 40% del total de materiales, mientras el grafeno solo el 25%, además de que aumenta la eficiencia de 300W a 330W. El precio que se usó fueron de una sola celda solar. Si se compra en mayor cantidad siempre será mucho más económico. El único problema que pudimos ver con las celdas de grafeno es la poca disponibilidad que hay por el momento, y más para Sudamérica, ya que en páginas como Amazon, eBay, Alibaba y AliExpress son muy difíciles de encontrar, y si se da la suerte de encontrar no realizan envíos hacia Latinoamérica, así que se debe contactar con una empresa local que tenga en existencia y eso aumenta su precio. Conclusiones. Las energías renovables aportarán cara al futuro muchas opciones nuevas para el abastecimiento energético. El coste de la energía solar y eólica ha descendido entre un 94 y 98% en los últimos años. Las fuentes de energías renovables son casi infinitas. El sol nos aporta cerca de 7.000 veces nuestro consumo total. Bastaría con cubrir el 2.6% del desierto del Sáhara con placas solares para obtener toda la energía que se consume en el mundo. El transporte limpio y las energías renovables no solo ofrecen importantes reducciones de sustancias tóxicas, sino que también contribuyen a reducir las emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero, GEI, causantes del cambio climático. Los recursos energéticos renovables como el sol, el agua, el aire, entre otros, son inagotables y además de dispersos, lo que hace que las necesidades de transformación y transporte sean menores.